Cordial saludo, espero se encuentre muy bien. En el siguiente video vamos a analizar un poco el principio de Arquímedes, donde el principio de Arquímedes, más que permitirnos llegar hasta el concepto de densidad, nos permite calcular fuerzas de empuje y otros conceptos que ya vamos a ver en cuanto a teoría y procedimientos matemáticos. Miremos qué es lo que dice Arquímedes. Nos dice que todo cuerpo que está sumergido en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado. Vamos a ver qué significa esto. Para comprender el concepto de Arquímedes, primero les diría que comprender primero el concepto de lo que es masa y peso. Masa es cuando yo digo que tengo, por ejemplo, 5 kilogramos y así se mide la masa con esta unidad aquí de medición. Pero cuando yo voy a lo que es peso, se nota como weight, es esa misma masa, pero en donde está siendo afectada por lo que es la gravedad. La gravedad, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Este valor, si lo multiplicamos, esto daría 5 por 9.81, daría 49.05. 49.05 newton. Hay unas diferencias en cuanto a lo que es la unidad de medición. Aquí es en newton y allá es en kilogramos. Esa es la diferencia entre lo que es masa y peso. Bien, vamos a hacer dos experimentos diferentes, donde en este caso van a haber algunos objetos que cuando yo los sumerja en un fluido puede ocurrir lo siguiente. Pongamos que el fluido inicialmente estaba en este punto de acá y que cuando yo lo sumergí el volumen llegó hasta esta parte de acá. Y si miramos, este no se sumergió completamente, es decir, es un objeto que tiene la capacidad de flotar. Al tener la capacidad de flotar, pues el agua significa que tiene la fuerza necesaria para poder que este permanezca ahí flotando. Mientras que hay objetos que, porque digamos tienen una densidad más alta con respecto al agua o tienen un peso que el agua no puede sostener, entonces si yo quiero hacer el mismo experimento de Arquímedes, yo lo que tendría que hacer con ese objeto es ayudarle con un hilo, sosteniéndolo desde la parte de arriba, y que quede suspendido aquí en el medio. Y voy a hacer de que en este caso, el agua que había inicialmente, cuando yo sumerja este objeto, que aquí sí va a quedar sumergido completamente, pues va a haber un volumen de agua que también va a subir. Lo vemos en este caso. ¿Qué nos dice en este caso Arquímedes? Aquí va a haber una fuerza de empuje que ejerce el líquido, al igual que en la parte de acá. Yo puedo decir que esta fuerza de empuje de acá es exactamente igual al peso del objeto que está allí arriba. ¿Por qué? Porque significa que el agua es capaz de sostenerlo completamente, o sea, es decir, al peso del objeto. O también podría decir de que la fuerza de empuje es exactamente igual a que es el volumen de agua desalojado. Si yo lo saco, digamos lo pongo en una balanza y luego calculo su peso con esta ecuación que está aquí en la parte de arriba, yo puedo decir que la fuerza de empuje es exactamente igual al peso del fluido desalojado, o sea, al peso del líquido. Y ahí es donde dice Arquímedes esa frase que habíamos leído anteriormente. La fuerza de empuje que ejerce un líquido es exactamente igual al peso del fluido desalojado, que es este de acá. Eso en objetos que flotan. Pero ¿qué es lo que pasa con este objeto de acá? Yo no puedo decir que la fuerza de empuje es exactamente igual al peso del objeto. ¿Por qué? Porque aquí el objeto pesaba mucho más que lo que podía sostener el agua. De hecho, hay un peso que yo todavía estoy sosteniendo desde la parte de arriba y hay otra parte del peso que está aquí abajo. Por lo tanto, esta ecuación de acá no sería correcta en esa parte. Lo que sí sería correcto es que la fuerza de empuje es igual al peso del líquido, al peso del fluido desalojado. Al menos lo que el agua está alcanzando a sostener acá corresponde a este mismo peso de acá que se desalojó de agua, peso del líquido. Bien, podemos analizar otra cosa. Si yo quisiera analizar densidad, ya sabemos que densidad, la fórmula es ρ igual a masa sobre volumen. Para yo medir densidad necesito tener la masa del objeto. De ambos objetos yo puedo tener masa, efectivamente. Y el volumen, necesito el volumen de todo el objeto. En esta parte de acá, aquí el objeto no se sumergió completamente. Entonces yo no puedo decir que el fluido desalojado es exactamente el mismo volumen del objeto. Aquí el objeto ya le falta esta parte de acá afuera para sumergirse.
Si yo midiera la densidad, solamente estaría midiendo la densidad de la parte que se sumergió, pero no de esta parte de arriba. Por lo tanto, aquí no serviría en este caso para medir en sí la densidad del objeto, porque aquí no se sumergió. Pero de acá, yo sí podría decir que este volumen de agua pues corresponde exactamente al volumen del objeto, y en este caso sí podría medir la densidad del objeto. Vamos ahora sí a sacar lo que es la ecuación de Arquímedes. ¿Qué nos dice Arquímedes? Bueno, si ya sabemos que fuerza de empuje es igual a peso del líquido, yo ya sé que es el peso, lo podría representar de esta otra forma, como la masa del líquido por la gravedad. Yo sé que masa por gravedad pues va a dar lo que es el peso del líquido. Y como en este caso yo al hacer el experimento, esta fuerza de empuje varía en función del líquido que utilice. No es lo mismo si yo utilizo agua a utilizar aceite, porque cuando utilice aceite posiblemente por su viscosidad la fuerza de empuje vaya a ser mayor. Entonces aquí van a tener en cuenta la densidad del líquido y vamos a tener en este caso densidad es igual a ¿qué? A la masa. En este caso va a ser la masa del líquido entre ¿qué? Entre el volumen del sólido, porque la idea de cuando yo vaya, digamos, a sacar esta ecuación de Arquímedes es que yo pueda llegar a medir el volumen de acá de este sólido sumergido. Esto es lo mismo que el volumen de acá de agua, puede ser el volumen del líquido, pero la idea es que como estos volúmenes son iguales, yo puedo representarlo como el volumen del sólido también, no importa. Pero lo que sí importa es de que al momento de yo sacar la ecuación final, obtenga el volumen del sólido, que es lo que realmente me interesa. Bien, si yo realizara, digamos, un despeje de esta ecuación, despejado en términos de ml, para poderlo reemplazar acá, obtendría que ml es igual a densidad del líquido por volumen del sólido. Y uniendo estas dos ecuaciones, que obtengo? Que la fuerza de empuje es igual a ¿qué? A la densidad del líquido, que es la que está acá, por el volumen del sólido, por la gravedad. Esto acá lo reemplazamos en términos de ml, que es igual a esto de acá. Y ahí esa es la ecuación de Arquímedes. Esta es la que nos va a permitir calcular fuerzas de empuje, volumen del sólido, pero teniendo en cuenta lo que es la gravedad y la densidad del líquido. Conserven en este caso estas ecuaciones que están acá, esta y esta por ejemplo también, porque esta nos sirve en el caso de calcular fuerzas de empuje para objetos que flotan, por ejemplo. Vamos a realizar un ejercicio con base en la presentación que tengo por acá, que tenemos lo siguiente. Tenemos un barco. De este barco no quiero medir como tal la densidad, porque yo quiero, pues en primer lugar, porque no me permitiría saber cuál es el volumen total del barco, porque hay un volumen del barco que está afuera y hay otro volumen del barco que está sumergido. Si todo el barco estuviera sumergido, pues posiblemente se pudiera calcular el volumen total y con base en eso calcular la densidad del barco, pero aquí ese no es el objetivo. Aquí quiero como tal, con base en la masa del barco, que es de 230.000 toneladas, quiero calcular el volumen del barco que deberá sumergirse para que se pueda flotar. Nos da la densidad del agua de mar, que es de 1025 kilogramos por metro cúbico, y la gravedad, que es un valor constante en lo que es tierra, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Calcular el volumen del barco que deberá sumergirse, o sea, el volumen de acá abajo. Eso es lo que yo quiero calcular, con base en estas ecuaciones de acá arriba. ¿Lo ven? Vamos entonces a eso. Si yo lo que quiero calcular es el volumen sumergido, o el volumen total, el volumen del sólido, ¿cuál de estas dos ecuaciones tiene esa, digamos, esa parte de que me permite despejar volumen de alguna forma? Esta no conserva, pues no tiene ninguna incógnita en volumen, pero esta sí. Si yo despejara esta ecuación de acá, yo podría decir que el volumen de acá del sólido, el volumen del sólido sumergido, que es el que vamos a calcular, correspondería a ¿qué? A empuje, el empuje que está acá, y todo lo que está en este lado multiplicando, pues pasaría a dividir al empuje, y quedaría como densidad de líquido por la gravedad. Ahí tenemos la ecuación. ¿Y cómo calculo empuje? Ah, bueno, como yo había hecho una ecuación en la parte anterior donde decía que en objetos que flotan la fuerza de empuje corresponde al peso del, digamos, de acá del objeto.
esta también de acá, peso del objeto, yo puedo calcular el peso del objeto. Vamos por partes. E es igual a ¿qué? A peso del objeto. Yo sé que el peso del objeto es igual a la masa del objeto por la gravedad. Es decir, la masa del objeto, ¿cuánto era? Eran 230.000 toneladas. 230.000 toneladas que la vamos a convertir por acá en un lado. 230.000 toneladas. La idea de estos ejercicios es que todas las unidades lo pasen al sistema internacional, para que al final el resultado que ustedes les dé, ya saben que va a quedar en sistema internacional. Esa es la idea de eso. Yo sé que en este caso, una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Bien, cancelo tonelada con tonelada. Yo tendría lo que es 2.3. Aquí a ver si pasamos de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2.3 por 10 a la 8. A la 8 kilogramos. Ahí obtengo como tal la masa del objeto. 2.3 por 10 a la 8 kilogramos, que se multiplica por ¿quién? Por gravedad, que es un valor constante, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Fuerza de empuje sería igual a ¿cuánto? Vamos a multiplicar. 2.3 exponente a la 8 por 9.81. Eso daría el siguiente valor. 2256 300 acá, y así. Ese sería el valor como tal. Y como sabemos que kilogramo por metro por segundo al cuadrado da Newton, entonces tenemos ese valor. 2256.300 Newton. Eso es lo que tenemos acá. Bien. Ahora, ya tengo la fuerza de empuje, es decir, tengo esta parte de acá de la ecuación. ¿Podría calcular ya como tal el volumen del sólido sumergido? La respuesta es sí. Ya tengo acá 2256.300 Newton sobre densidad del líquido. La densidad del agua de mar tiene que estar en sistema internacional y nos decían ya que era en 1025 kilogramos sobre metro cúbico. Es decir, ella está en sistema internacional por la gravedad, de nuevo, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, todo esto dividido, lo que es 1025 por 9.81, y ahí obtendría lo que es el volumen del barco sumergido, que eso me da un valor de 224.390.24. Y como es volumen, yo ya sé que todo lo trae en sistema internacional, entonces va a ser metros cúbicos, y ese es el volumen del barco sumergido. Ahí tengo como tal esa parte. Bien, vamos a realizar otro ejercicio, a ver qué nos puede resultar por acá interesante. Tengo por ejemplo otras ecuaciones como estas que están acá, donde nos dicen que, creo que más bien se les va a explicar en lo que sería este apartado de acá. Imagínense en esto donde yo aquí quiero ya medir densidad para un objeto que fue totalmente sumergido. Yo puedo en una etapa inicial, etapa 1, tener un volumen de agua y colocar eso sobre una balanza, obtener la masa en kilogramos, valor X en kilogramos. Bien. Y luego calcular su peso, es decir, esta masa por la gravedad. Y en una segunda fase, yo puedo tener lo que es aquí el objeto, en este caso sostenido con un hilo de la parte de arriba, y ya el volumen de agua, un volumen desalojado. Esto también ya puedo medir lo que es su masa, ahí con el objeto acá incluido, y me daría un valor de X, efectivamente. ¿Qué puedo yo sacar de acá? Por ejemplo, si yo realizo una resta entre estos dos valores, obtendría algo como esto, lo que muestra en la ecuación de acá, que nos dice, la fuerza de empuje es igual a ¿qué? A WT menos W0, o sea, peso total, donde está el líquido más el sólido, menos
el peso del líquido. Y yo tengo esa ecuación. Bien, pues entonces vamos a lo que es esta parte de acá, donde ya sabemos que E va a ser igual a WT menos W0. WT, recuerden, este de la fase 2 y W0, este de la fase de acá. Bien, yo podría obtener lo que es fuerza de empuje. Miren, es otra forma de calcular fuerza de empuje. Y si quisiera calcular densidad, yo podría calcular densidad de estas formas que están acá. Densidad del sólido va a ser igual al, puede ser peso del sólido sobre el volumen. Pero lo interesante, por ejemplo, del método de Arquímedes es que yo puedo calcular densidad sin tener, digamos, un recipiente que me marque el volumen. Entonces, esta aquí la vamos a dejar ahí o para que la tengan. Pero yo puedo calcular en este caso densidad de otra forma. Densidad del sólido va a ser igual al peso del sólido sobre aquí la fuerza de empuje por la densidad del líquido. La colocamos por acá. Densidad del sólido va a ser igual a el peso del sólido sobre WE, está acá, por densidad del líquido. Y obtendría como tal la densidad del sólido. ¿Lo ven? Ok, esto lo vamos a hacer es con un ejercicio. Querías hacerlo de esa forma. Vamos a ver qué ejercicios nos presentan por acá. Tengo por ejemplo el siguiente esquema de acá. Se tiene el siguiente esquema realizado en un laboratorio. La masa del sólido es 50 gramos. Masa del sólido, listo. Masa del sólido 50 gramos. La masa del líquido inicial es 1260 líquido sólido y la masa del líquido más del sólido suspendido es de 1280 gramos. Bien, se utilizó agua que tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Lo que vamos a calcular es fuerza de empuje del líquido desalojado, el volumen del líquido desalojado, la densidad del sólido, todo esto que está acá. Vamos entonces a ello. Teniendo en cuenta ese ejercicio, entonces vamos a calcular diferentes cosas acá. Permíteme paso aquí en una presentación que tengo al lado, donde inicialmente, si yo quiero obtener densidad del sólido, ¿qué tengo que tener? Peso del sólido. ¿El peso del sólido ya lo tengo? Pues no. Yo sé que, por ejemplo, me dieron la masa del sólido, porque el peso del sólido es como tal que el peso del sólido es igual a la masa del sólido por la gravedad. Y si yo hago peso del sólido es igual a la masa del sólido, que me la dieron justamente en gramos, y yo voy a trabajar todo el sistema internacional, me dieron que era 50 gramos. 50 gramos dividido 1000, 50 dividido 1000, eso me da 0.05. 0.05. ¿Por qué? Porque 50 gramos por 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, igual a 0.05 kilogramos. Bien, bien. Listo. Aquí tengo kilogramos y aquí ya puedo multiplicar por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Peso del sólido final 0.05 por 9.81, 0.49, 0.49 newton. Recuerden que el peso sea en newton. Listo, tengo una parte aquí de mi ecuación. Ahora, ¿cómo hago para calcular fuerza de empuje? Fuerza de empuje, que es lo mismo que la E. Tengo que tener el peso total y el peso del líquido. Todo tiene que estar en forma de peso ideal para que esté de esa forma. Por lo tanto, acá empuje va a ser igual al peso total. El peso total, es decir, el peso del líquido más el sólido, nos dijeron que era de 1280. 1280 gramos. Ese era el peso total. Eso tiene que estar en lo que es kilogramo, entonces ya sabemos que podemos pasar esto acá. Dividido 1000 gramos. 1280 dividido 1000, eso da 1.28, si no estoy mal. Igual lo voy a hacer. 1280 dividido 1000. 1.28, sí. Da kilogramos. Cancelo, cancelo. Y ya tengo este como tal, que es la masa. Pero tiene que ser el peso como tal. Entonces esto lo voy a multiplicar por 9.81 para obtener lo que es el peso total. ¿El peso total es qué? La masa, 1.28 kilogramos por
9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Obtengo el peso de total, que va a ser igual a 1.28 por 9.81, y tengo que es 12.56 newton. Bien, ya tengo el primer valor de acá, 12.56 newton. Siguiendo la fórmula acá, dice menos ¿qué? Menos el peso inicial. O sea, el peso inicial aquí solamente del agua, y nos decían que el agua inicialmente tenía era ¿cuánto? Inicialmente era 1260, que pasados a kilogramos a sistema internacional, ya sabemos que esto nos va a dar por acá 1.26 kilogramos. Bien, y que 1.26 para calcular el peso inicial va a ser igual a 1.26 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. W0 va a ser igual a 1.26 por 9.81, eso da 12.36 acá, newton. Bien, 12.36, que es el valor que vamos a colocar en la parte de acá, 12.36 newton. Ahora sí, puedo calcular fuerza de empuje. Fuerza de empuje, que justamente era una de las preguntas. 12.56 menos 12.36. Obtengo lo que es 0.2 newton. Esta es la fuerza de empuje que está ejerciendo en este momento el agua para poder sostener una parte del peso de este objeto, porque recuerde que otra parte del peso lo estamos sosteniendo nosotros arriba. Bien, ahora sí, vamos con lo que es el volumen del líquido desalojado. Dice que calculemos el volumen del líquido desalojado. ¿Cómo se puede calcular eso? Con la ecuación de acá arriba, si ustedes bien lo recuerdan, la ecuación de Arquímedes, que justamente es esta de acá, puedo calcular el volumen del líquido desalojado. La respuesta es sí. Yo sé que el empuje va a ser igual a densidad de líquido por lo que es gravedad por el volumen del sólido. Queda más o menos así. Si despejo volumen del sólido, va a ser igual a ¿qué? Empuje dividido densidad del líquido por gravedad. Bien, volumen del sólido, empuje, ¿ya lo tengo? Sí, 0.2 newton. Bien, densidad del líquido, como era agua, en este caso eran 1000 kilogramos por metro cúbico por 9.81, que es la constante, metro sobre segundo al cuadrado. Ya tengo ahí el volumen del sólido, 0.2 dividido, abro paréntesis, 1000 por 9.81, eso me da un valor de, esto me da notación científica, sería más o menos así, 2.04 por 10, voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, por 10 a la menos 5, y como es volumen y todo está en sistema internacional, metros cúbicos. Ahí sería el volumen del sólido, que es una de las preguntas que nos preguntaba en ese ejercicio. Y por último, la densidad del sólido. Varias formas de calcular la densidad. Puede ser que yo emplee esta fórmula de acá, o que emplee la fórmula de acá. Digamos, porque yo sé que densidad es igual a ¿qué? Yo sé que densidad es igual a masa sobre volumen. La densidad del sólido la conozco, sí, que justamente pues la masa del sólido la conozco, que es 0.05 kilogramos. Es dividir eso entre el volumen que calculé y ya. Vamos a hacerlo por ahí, por esa parte primero, que es 0.05 kilogramos dividido el volumen, que es de 2.04 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, y la densidad me va a dar igual a 0.05 dividido este valor de ahí, me va a dar 2452.5 kilogramos por metro cúbico. No tengo la densidad ahí, pero yo también la puedo obtener a partir de esta fórmula de por acá. Vamos a arrastrar esta fórmula hasta aquí abajo, copiar, vamos a pegarla por acá y vamos a reemplazarla, donde dice que para yo calcular lo que es densidad del sólido sería el peso del sólido, que el peso del sólido
es este 0.05 multiplicado por la gravedad, que corresponde a 0.49. 0.49, que es el newton. Y el peso del empuje, es decir, la fuerza de empuje, o sea, E, que es lo mismo, que nos daba 0.2. Dividido 0.2 por la densidad de líquido, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Si yo hago este procedimiento acá, sería 0.49 dividido 0.2 igual por 1000, eso me da 2450 kilogramos por metro cúbico, que realmente es un valor muy parecido a lo que se obtuvo con esta fórmula acá. Ahí digamos ya por algunos decimales que no hayamos tenido en cuenta, pero miren que más o menos tiene que conservar el mismo valor. Son dos formas de medir densidad y eso es lo que tenía para compartirles con respecto al método de Arquímedes. Un método realmente interesante, pueden investigar más sobre él y eso sería todo. Muchísimas gracias.